no caigamos en la trampa del demonio, que él nunca da lo que promete. Por el contrario, lo que promete nos va a quitar, y si hacemos la voluntad de Dios, ahí sí participaremos de la naturaleza de Dios por la gracia y seremos felices por toda la eternidad. Salve María, en este primer domingo de Cuaresma tenemos el relato del pecado original, la tentación de la serpiente, del demonio, Adán y Eva, y en el Evangelio la reparación que Jesús hizo de ese pecado. En la cruz fue la gran reparación de Él por su sufrimiento total, por la entrega total de su vida, pero Él quiso, para darnos una lección, reparar específicamente cada fase, digamos, del pecado original. El pecado original tuvo una primera fase que la serpiente, el demonio, tienta a Eva de falta de templanza, falta de control, de comer un fruto prohibido, de tener una sensación que Dios había prohibido, y Eva no consideró, desobedeció, y Jesús quiso, en la primera tentación, en la primera resistencia de Jesús nuestro Señor a la primera tentación, quiso reparar esa falta de control de Eva en relación a la concupiscencia, es decir, a los sentidos, a las sensaciones sin control que pasan por arriba de cualquier ley, cualquier norma, cualquier regla. Y esa fue la reparación que Jesús quiso hacer especialmente a ese tipo de pecado. También, sobre todo, Él quiso reparar la soberbia, el orgullo, porque el pecado original esencialmente es un pecado de soberbia, es decir, no tenemos por qué obedecer a Dios, nosotros somos la regla de nosotros mismos, y peor todavía, Eva cede a la propuesta del demonio de ser como dioses. Esa soberbia Jesús la quiso reparar respondiendo al demonio: no tentarás al Señor tu Dios, es decir, someterse a la voluntad de Dios, no hacer nada que vaya contra la voluntad de Dios. Esa fue la reparación que Jesús hizo, el remedio que Él quiso darnos con su rechazo a la segunda tentación. La tercera tentación es directamente una tentación de idolatría, de adorar algo que no es Dios, y Adán y Eva claramente quisieron ponerse por arriba de la ley de Dios, por lo tanto ponerse en el centro del universo, o sea, prácticamente considerarse que eran como dioses. Esa egolatría Jesús la quiso reparar rechazando con energía al demonio. Es la primera vez en que lo llama por su nombre. Vete de aquí, Satanás, adorarás solo al Señor tu Dios. Entonces ese es el sentido de las tentaciones y sobre todo de la resistencia a la tentación de Jesús, ese sentido de redención, de reparación. Y lo interesante de la moraleja, digamos, de la historia del pecado de Adán y Eva es que el demonio no les dio lo que prometió. Él les dijo: seréis como dioses, conoceréis el bien y el mal. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer quedaron sometidos al error, a la debilidad, a la inseguridad. Y por el contrario, Jesús con su victoria contra el demonio, no solo en las tentaciones, sino en la propia cruz, Él nos dio, eso sí, una participación en la vida de Dios por la gracia de Dios. La gracia de Dios es eso, es una inyección, digamos, de la vida divina en nuestro ser, por la cual podemos participar de la manera con que Dios se ama y de la manera con que Dios ve las cosas. Podemos tener fe, podemos conocer las cosas de Dios, discernir el bien y el mal, rechazar el mal, practicar el bien. Eso es lo que Jesús con su redención, con su reparación nos trajo. Entonces, no caigamos en la trampa del demonio, que Él nunca
da lo que promete, por el contrario, lo que promete nos va a quitar, y si hacemos la voluntad de Dios, si usamos los medios que Jesús con su sufrimiento nos trajo, es decir, los sacramentos, la oración, ahí sí participaremos de la naturaleza de Dios por la gracia y seremos felices por toda la eternidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!